Hay una pregunta que puede llegar a ser central de la información que yo le estoy dando y es ¿por qué estoy aquí? Hola, soy Ivonne Bohórquez y hoy les voy a contar cuáles son las razones por las que decidí empezar este emprendimiento digital. En este video vas a encontrar información acerca de cómo las y los docentes en el mundo estamos sometidas y sometidos a unas presiones constantes de precarización laboral. Pero también el tema de la consultoría. Yo he sido consultora durante muchos años y cada vez que reflexiono sobre el ejercicio de la consultoría encuentro razones poderosas para iniciar este tipo de emprendimientos. Por otra parte, usted va a encontrar un poquito de la historia sobre cómo, siendo yo una ciudadana cualquiera, me encontré en un momento con que me quedaba sola en distintas luchas, en distintas movilizaciones a causa del miedo, que también es un elemento central de lo que le voy a contar hoy. Y por último, pues he trabajado como voluntaria en diferentes causas. Lo he hecho al gratín, se dice en Colombia, y lo he hecho con una gran convicción y solidaridad por distintas causas. Pero pues también llegó un momento en el que me di cuenta que esa situación de precarización se estaba trasladando a ese ejercicio voluntario. Esas son las razones básicas de las que hoy le voy a hablar sin culillo. Bueno, entonces para empezar a contarle la historia, ya sabe que soy Ivonne Bohórquez y soy profe del tema de política hace casi 20 años. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que yo, siendo Ivonne, ¿sí? He sido docente de cátedra durante muchísimo tiempo. ¿Qué quiere decir docente de cátedra, docente ocasional o docente por horas? Quiere decir que me he dedicado al ejercicio de la docencia, a la enseñanza, pues particularmente así, por horas. Y ese es un tipo de vinculación que hacen, en este caso, las universidades, porque pues o requieren conocimiento especializado en ciertas áreas o porque no tienen dinero para contratar docentes de tiempo completo o de medio tiempo, pues que digamos es un contrato laboral ya con todas las garantías laborales establecidas. Y pues también entonces lo que sucede es precisamente que esos contratos por horas, casi siempre, pero hay excepciones en universidades, pues son contratos por lo que acá en Colombia se llama prestación de servicios. Y esa prestación de servicios lo que quiere decir es pues que uno recibe una remuneración o unos honorarios con base en la determinación de la dedicación por horas. Y pues cada persona se encarga de pagar su propia seguridad social o pues sus distintos mecanismos de seguridad laboral. Pero pues en teoría no existe ninguna relación directa con quien te está contratando. Este año en Colombia yo doy clases en la Nacho, en la Universidad Nacional de Colombia. Este año me encontré con que antes, digamos, a mí me hacían un tipo de vinculación. Al principio me hacían un tipo de vinculación que era por un nombramiento, había una resolución y entonces decían durante este periodo de tiempo usted tiene un contrato término fijo, me pagaban toda la seguridad social, etcétera. Pero luego eso pasó a ser un contrato de prestación de servicios y este año particularmente ya de esa prestación de servicios, en lugar de decir que yo era docente, ¿sí?, empezaron el contrato a decir que a mí me contrataban para dictar unas conferencias. Era conferencista. Digamos que uno podría pensar, pues ahí no hay gran diferencia, pero pues sí hay diferencia. O sea, si yo, por ejemplo, quisiera como profe
pasar a ser una profe de planta o con una vinculación más estable a alguna universidad, a mí me exigen cierto número de horas, y ese número de horas en los concursos pues se va determinando por los contratos que uno va teniendo a lo largo de su vida laboral como docente. Y resulta pues que si a mí me contratan para hacer conferencias, pues no me están contratando como profe, así que esas horas son difícilmente conmutables. Lo que quiere decir es que a mí en este punto y con este tipo de vinculación pues me están imponiendo, diga usted, lo que se llama unas barreras de acceso para el desarrollo profesional. Eso quiere decir pues que efectivamente cuando yo vaya a un concurso o cuando me vayan a contratar en una universidad, pues al mirar el tiempo de mi dedicación van a decir, pues usted fue profe durante este tiempo que tuvo estos contratos, pero luego lo que fue conferencista. Entonces eso pues obviamente me entristeció un poco, ¿sí? Ya acá yo venía como pensándome la cosa, esto está raro, ¿sí? De estas vinculaciones. Y no obstante ser docente por hora, pues lo que también venía pasando es que yo tengo dedicación a muchas cosas siendo profe por horas o de cátedra vocacional, como quiera que se le llame, o hoy en día conferencista. Y es que yo, por ejemplo, colaboro en la universidad con la revisión de los exámenes de ingreso a la universidad. Yo hago direcciones de tesis, yo hago tutorías a estudiantes que se encuentran realizando su proceso de maestría en políticas públicas. Yo de esas cosas que hago voluntarias, pues mantengo activo un grupo de estudio que es un lugar de encuentro entre las y los estudiantes para pues cualificar y discutir sus proyectos de investigación en curso. Pues además de eso tengo el tema de las clases y recientemente me he vinculado a unos grupos de investigación y desarrollo procesos de investigación. Y ahora esto es como en 2 universidades, luego tal vez les contaré. Pero quiere decir que todas estas actividades, pues un montón de ellas tienen que ver con el ejercicio docente como si yo fuera de planta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que a mí como me contratan es por este tipo de contrataciones que son menos estables y que determina es un número de horas. Lo que quiere decir es que aquí yo estaba trabajando un montón, estaba trabajando más por menos ingresos. Entonces yo hacía todo este montón de cosas y estaba ganando poquito y cada vez estaba ganando menos. Cuando yo me puse a analizar esta situación fue a raíz de pues una coyuntura en la Universidad Nacional sobre el tema de la designación del rector este año en 2024 y la universidad se fue a paro y yo empecé a realizar un ejercicio con mis estudiantes de diálogo y eso quedó grabado y es un podcast que está por allí rondando en el YouTube, en el que reflexionamos sobre todas las cosas que venían como pasando mal en la universidad, pero entre ellas pues empezábamos a dialogar sobre el tema de la precarización y la precarización docente y entonces yo empecé a caer muy en cuenta que yo estaba triste y estaba como mal remunerada, pero a partir del diálogo con mis estudiantes dije como, mierda, o sea, estoy re mal remunerada y todo lo que estoy haciendo es un montón de cosas y recibo un sueldo así de pequeñito. Para darles una idea, entonces, digamos, en mi remuneración mensual, yo recibo menos que un salario mínimo legal vigente, menos. Por esta actividad de docencia y pues no es que yo me dedique todo el día a esto como para recibir al menos un salario mínimo, pero pues sí la cantidad de trabajo que yo hago pues es harta. Entonces pues ahí había como en la balanza pues había como una diferencia entre lo que yo venía o vengo recibiendo como docente
y digamos que la cantidad de esfuerzo o trabajo que realizo. Y acá vale la pena acordarnos que es que esa cantidad de esfuerzo, de trabajo, hay pues teorías, hay enfoques, hay que señalan que esto se denomina la plusvalía. ¿Eso qué quiere decir? Que es el valor que uno pone a su trabajo, el valor adicional que está detrás del trabajo y que puede, por ejemplo, no ser remunerado, que alguien se lo está apropiando. En este caso, pues entonces, ¿quién se lo estaba apropiando? La universidad en la que trabajo y las otras universidades en las que he trabajado, y que entonces pues lo que significa es que yo un poco estaba también permitiendo que esto sucediera. Ahora, esta es la situación de un montón de docentes en Colombia, pero también un montón de docentes en el mundo entero, porque a mí me llegan estudiantes diciéndome es que esta situación, este fenómeno, este problema es particular de Colombia. Y resulta que no, en toda América Latina y por allí hay algunos recursos, este fenómeno de la precarización docente es creciente. Uno, digamos, por la falta de recursos que tienen las universidades, la educación superior, respecto de su flujo de caja, digamos que es una acción que uno podría decir es sistemática, o sea, a lo largo del tiempo y de muchos años se ha mantenido una situación en la que los recursos que destinan los países y los gobiernos o se disminuyen o simplemente no aumentan en la medida o en el mismo grado en que aumentan la cantidad de estudiantes o que aumenta, por ejemplo, el costo de vida. Y entonces, pues esa situación al final se tiene que repercutir en algo. Entonces, o repercute en el bienestar universitario o en disminuir la cantidad de personas que trabajan en las administraciones de las universidades o en disminuir los sueldos de las y los docentes. Y lo que ha venido pasando es que se repercute en esas tres, o sea, no es en una sola que toda la carga sea disminuir el pago a los docentes, a las y los docentes, sino a todos en general, pues nos ha venido afectando la situación. Ahora, este punto, digamos, de ser una docente que venía ya un poco triste, se pega con uno que me parece muy importante, y es que el mundo, pues, ha venido cambiando la forma de entender lo que hacemos en el mundo a partir del ejercicio académico, o sea, del estudio. Y esto tiene que ver con algo que en el sector económico se quejan un montón, y es que hay una gran distancia entre la educación y el sector productivo. Y acá hay unas peleas enormes y gigantescas sobre esto, qué significa, si es que uno estudia solamente para integrarse productivamente o para tener mucha plata, porque pues la educación ha sido generalmente como un medio de movilización, de movilidad social, o sea que si usted pues tiene unas condiciones socioeconómicas de ingresos bajita, se educa y puede mejorar sus remuneraciones o sus ingresos. Y esto pues puede, o sea, de esto hay grandes discusiones, pero lo cierto es que yo en esta distancia que hay entre la educación y el sector productivo lo que encuentro es un punto que me parece bien importante, y es que en general en la academia pues hemos venido manejando unos lenguajes que son diferentes de los que se están manejando en el sector productivo, en la economía. Y el problema no es que sean distantes, sino que muchas veces en la academia, por un montón de cosas, por egos, por prestigio, por la misma forma como está organizada la academia, pues digamos que se entiende que uno es una gran profesora, un gran profesor, entre más raro hable, por ejemplo, y ahí hay unos conceptos y palabras grandes y cosas que es necesario, pues digamos, tener esos conceptos raros, pero que cuando los vamos a explicar, ¿sí?, a las personas a las que este conocimiento les va a ser de utilidad, pues nos enredamos y no sabemos cómo expresarlo. Y generalmente en la educación, en la academia, pues hay un modo de compartir la información
que ha sido privilegiadamente escrito. Yo de esto lo voy a hablar porque este privilegio por lo escrito pues es muy teso, porque resulta que las personas, pues uno diría saben leer porque están alfabetizadas, pero dentro del proceso de lectura pues está el de la comprensión. Una cosa es saber leer y descifrar un código y otra cosa es comprender qué es lo que me están diciendo. Y si a eso yo le sumo que lo que me están diciendo suena un poco raro, pues entonces ¿de qué utilidad va a ser lo que estoy diciendo? Entonces pues acá hay una discusión enorme que sobre la que quiero hacer un poquito de énfasis ahora, y es que los modos de compartir el saber, ¿sí? O el conocimiento se están trasladando. Ya no solamente se privilegia lo escrito, sino pues como el tema de la tradición oral. ¿Y qué pasa con la tradición oral? Pues que la tradición oral es súper antigua, es la forma como los seres humanos hemos compartido conocimiento hace muchísimos años, pero pues que tiene una particularidad, y es que en la tradición oral hay unos vínculos, por ejemplo, de confianza entre quién me está diciendo y qué me está diciendo. Pero sobre todo que cuando yo me voy a la tradición oral, yo tengo una posibilidad que no tenga por escrito, y es que yo aquí explico. Yo puedo explicar algo que no quedó claro. Yo puedo volver sobre un concepto, yo puedo volver sobre un tema y desglosarlo y hablarlo despacito. Y como yo tengo un saber, pues ese saber, si yo se lo comparto explicado, pues a usted ese saber le puede ser de gran utilidad. Entonces yo también empecé a reflexionar sobre esto, que es la tradición oral, y esa tradición oral y las ventajas de la tradición oral a partir de algo que al principio me costaba un montón, ¿sí? Aceptar, que son las redes sociales. Entonces, ¿qué pasaba con las redes sociales? Pues ustedes entenderán que yo igual soy profe. Y entonces como profe empezaba a ver cosas como, sí, que la inmediatez, sí, que el tema de la atención, sí, que la gente ahora solo se pasa pegada a las redes sociales, sí, que bueno, un montón de cosas mal. Y yo ¿qué hice? Como muchas y muchos profes, yo cancelé mis redes sociales y dejé de participar de los diálogos que allí se daban. Pero ahora pues con estas reflexiones que yo vengo haciendo, pues dije, venga, ¿qué es lo que está pasando en las redes sociales? ¿Qué es lo que allí se está hablando? Pues aquí se está compartiendo un poco de conocimiento y de saberes. Y esos conocimientos y saberes, algunos son de un alto valor, ¿sí? Tienen un alto valor. Y otros tienen poco valor. Pero sobre todo en esos que tienen poco valor hay un fenómeno que tiene que ver con la posverdad o los bulos o las noticias falsas, etcétera, como se quiera llamar, y que lo están compartiendo un montón de personas indistintamente, y eso no quiere decir que sean más verdaderos o menos verdaderos. Lo que pasa es que en este punto, si desde la academia, ¿sí? Si desde la educación no incidimos en difundir un mayor valor, pues nos estamos quedando por fuera de toda la discusión. Primero porque yo creo que un poco como estamos enfocándonos hacia lo escrito, estamos privilegiando solamente un tipo de forma de compartir conocimiento, de compartir saber. Y estamos dejando por fuera un montón de elementos que de todas maneras ya estaban presentes en la educación. Lo que pasa es que lo vemos de un modo distinto. Entonces, cuando yo me puse a reflexionar sobre todo esto, me tocó hacer un proceso específico de reflexión de Ivonne con Ivonne, yo con yo, ¿sí? que yo llamo un proceso de construcción. ¿Y qué es ese proceso de construcción? Pues que Ivonne como profe, ¿sí? empezó a ver
Venga, en las redes sociales se está diciendo, por ejemplo, que las políticas públicas, un caso en Colombia que había una vez, un sobrino me puso un video, se está diciendo que la Corte Constitucional es la que asegura y garantiza el cumplimiento de las políticas públicas. Y yo me agarré la cabeza y decía, pero qué putas, ¿qué es lo que están diciendo? Y luego vi otro video donde en elecciones casi todas y todos los candidatos entonces empezaban a decir, es que voy a implementar la política pública de esto, voy a hacer la política pública de aquello, voy a estar... Y entonces empezó a difundir un lenguaje y se empezaron a difundir una serie de ideas desde el discurso, desde estas narrativas, que si bien puede que no sean posverdad, ¿sí? O que no sean esos bulos o esas noticias falsas, pues tampoco son la historia completa. O sea, se están difundiendo ideas que son, digamos, unos relatos, unas historias que son fragmentados, ¿sí? Una partecita de la historia. Y esa partecita de la historia, pues es como si usted va a hablar, en este caso, por ejemplo, de políticas públicas. Y todo este marco son las políticas públicas y a usted le están hablando solo de este pedazo y solo de este pedazo, incluso del pedazo dentro del pedazo, y le están dejando por fuera un montón de historias. Y esto no sería problemático si, ¿se acuerda que le hablé de la utilidad? Pues si con ese pedazo mínimo y chiquitico, entonces lo que uno está haciendo es difundir un pedacito de esa utilidad para que la gente lo utilice. Y yo pues les he hablado sobre cómo a partir de la utilidad de ese saber usted puede tener una cosa que se llama incidencia en lo político. Entonces, si a usted solo le cuentan ese pedacito de la historia, si a usted solo le cuentan lo mínimo y es una historia, un relato que está fragmentado, pues usted va a poder incidir ¿cuánto? ¿Mucho o poquito? Pues poquito, porque usted no tiene idea que existe todo un gran universo detrás de ese conocimiento, de esos saberes que se están difundiendo. Entonces, de ahí que a mí me tocó deconstruirme un poco. De ahí también sin culillo, y es que, o sea, a mí me tocó hacer un ejercicio de reflexión profundo de un montón de cosas para poder decidirme y venir a estas plataformas y compartir este conocimiento, porque yo, como muchas otras personas, pues renegaba de estas redes sociales y renegaba de lo que estaba pasando, sobre todo con la gente joven. Luego me di cuenta que no es solo la gente joven, sino que un montón de personas están buscando conocimiento en estas redes, y fundamentalmente creo yo porque estamos volviendo a valorar un poco esa tradición oral. ¿Y cuál es el valor de esa tradición oral? Como yo le decía, pues que usted busca a alguien que tenga un saber y ese alguien le genera confianza. Cuando yo entré a estudiar todo eso y a construirme, entonces las personas que hablan de marketing digital y marca personal y etcétera, a esto se refieren como a una autoridad, ¿sí? Como que las personas buscan una autoridad y le creen a esa autoridad porque tienen confianza. A mí no me gusta el tema de la autoridad, luego pues ya sabrán un poco por qué, o denominarlo autoridad, pero sí pues que hay una confianza de quien le está contando el cuento. Y la confianza que tengo yo para contarle el cuento es que yo ya soy profe. Y esa fue la otra parte de la deconstrucción que me tocó hacer. En medio de mi precarización laboral como profe, en solamente ese pedacito de mi vida, pues me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que está haciendo esta gente y cómo se llama? Entonces primero encontré que esto se llama creación de contenido. Y yo decía, ok, ¿qué es eso? No, pues creación de contenido es como preparar algo que le sirva a otra gente. Entonces empieza a hablar desde ese marketing digital, solucionar los dolores de las personas, y a partir de eso, pues buscar tener unos ingresos relacionados con cómo usted le ayuda a solucionar los dolores de las personas. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿y esto qué de diferente tiene con lo que yo hago como profe? Pues no. Como profe, yo preparo
mis clases y preparo lo que hago, y eso que hago y que es compartir el saber, pues puede no ser otra cosa que un contenido, que es el contenido de las materias que yo dicto, por ejemplo, o de las investigaciones que yo hago, y que le ayudan a solucionar a la gente unos problemas, se puede llamar problemas, pero en general como lo llaman ahora, dolores, ese sí que me gusta más, luego hablaremos de eso. ¿Por qué? Pues porque la gente busca ese conocimiento, ese tipo de educación, porque eso le va a ser de utilidad para algo, eso le está resolviendo algo en su vida. Puede ser tener mayor remuneración, puede ser el conocimiento por el conocimiento, puede ser por divertirse, puede ser por complementar algo que ya sabe, no sé. En general, a mí como profe muchas veces no me interesa, pero yo sé que ese conocimiento es de utilidad, o sea, ese conocimiento es el contenido que sí es de utilidad. Y cuando yo me di cuenta de eso y de construir ese proceso, dije, uy, venga, acá hay un montón de gente que está compartiendo ese conocimiento y además está recibiendo un dinero por hacerlo. Y volví a preguntarme, hijo de pucha, ¿y eso cómo es diferente de lo que yo hago en las universidades en las que dicto? Ah, pues que es que a mí me están pagando por producir ese contenido, pero yo ya les había dicho, a mí me pagan un tricitico y acá puedo estar ganando un poco más. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona que sé compartir ese conocimiento, que ha preparado un contenido y que sé de manera probada que eso le puede resolver la vida a unas personas. Entonces cuando yo dije eso, dije, bueno, ¿y entonces qué es lo que pasa con las redes sociales? Tienen esa tradición oral y tienen esa confianza, y esto es distinto de cuando yo me paro en un salón de clase y hago lo que se llama, eso que no me gusta tampoco, dictar una clase. Y entonces encontré que probablemente no. La diferencia es que yo en este momento le hablo a una cámara fija, ¿sí? Y eso es dificilísimo. Y acá tengo una gente que me escucha. Esa gente que me escucha se llaman estudiantes. Y también en esto del marketing digital le denominan audiencia. Y entonces digo como, herda, yo ya vengo haciendo todo lo que se supone que tiene que ver con la creación de contenido, pero no lo estoy haciendo. Entonces me puse a pensar, bueno, aquí estoy perdiendo una oportunidad. Y esa es parte del relato de por qué estoy acá. La otra parte del relato, y como ya usted se debe imaginar, yo no podía vivir de ser profe, porque pues se paga muy poco. Entonces yo usualmente combino mis clases con la consultoría o con trabajos por prestación de servicios como asesora, ¿sí? O asesorías, o bueno, equipo de apoyo. No siempre tendría que ser asesora o una persona con una gran reputación, etcétera. Pero entonces en el mundo de la consultoría y la asesoría pasan dos cosas. Uno, pues que es bastante inestable. Es igual que cualquier trabajo freelance, ¿sí? Y es que pues usted consigue la consultoría, le va bien, tiene ahí un dinero y le toca ahorrar, tener un colchón para pues seguir adelante con otra consultoría que luego se le puede demorar un tiempo. Pero por otra parte, pues tiene que ver con una inestabilidad que no solamente es en la remuneración o los honorarios, sino una inestabilidad en el tiempo. Pero un tiempo, y esto es el tiempo, siempre que me escuchen hablar del tiempo estoy hablando de complejidad. Luego les voy a explicar por qué. Pero todo lo que tiene que ver con el tiempo sí es complejidad. Y es que este tiempo pues es un tiempo distinto si yo, por ejemplo, soy consultora o asesora de una organización. Y voy a decir organización porque puede ser la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Es una entidad, la normal que usted conoce como, qué sé yo, un ministerio, ¿sí? O podría ser una organización no gubernamental, o podría ser una organización social, o podría ser una empresa privada, como son las universidades privadas. Entonces, cuando yo trabajaba en estas organizaciones, pues pasaba una cosa, que yo venía como consultora y yo venía por un marco de tiempo específico, de un tiempo A a un tiempo B. Y yo me iba,
Pero estas organizaciones, el tiempo de las organizaciones seguía un montón y pasaban un montón de cosas. Y entonces, una de las cosas que es un poco fastidiosa de la consultoría es que lo que uno hace, pues digamos que se pierde en el tiempo, ¿sí? O es como evanescente. ¿Eso qué quiere decir? Que desaparece en el tiempo. Entonces usted puede hacer muchísimos esfuerzos. Usted aquí puede hacer un montón de cosas como consultora, en mi caso. Y luego como la organización sigue y la gente sigue en sus dinámicas laborales específicas, pues a quien está aquí ha pasado un ratito, se le olvida qué fue lo que se hizo acá. Entonces yo como consultora producía un montón de conocimiento, y esto, pues ¿para qué servía? ¿Cuál era también la utilidad? Si no quedaba alguien dentro de las organizaciones para retomar ese conocimiento y seguirlo y avanzando y desarrollarlo un poco más, pues eso se quedaba ahí, en que pues sí, a mí me pagaban una plata, pero que la utilidad social de eso llegara más allá, pues no. Esta es una queja además súper recurrente de las organizaciones sociales cuando se contratan consultorías para administración pública, para las entidades públicas, porque hay muchísimo contrato de prestación de servicios y muchísimo de este tipo de consultorías, y efectivamente muchas veces se repite el trabajo. Usted puede tener una consultoría para caracterizar lo que sucede con las campesinas y los campesinos de la ruralidad en Bogotá, y usted contrata eso de 2015 a 2016, pero luego entonces viene, por ejemplo, otro gobierno, otro periodo de gobierno, y usted contrata una consultoría para caracterizar la ruralidad de Bogotá de 2020 de 2021 a 2022, y se repite y se repite y se repite. Y probablemente algunas veces, muchas veces, lo que se hace en esta consultoría pues no retoma lo que se hizo antes. Entonces, desde mi punto de vista, se pierden un montón de recursos públicos, pero también se pierde un montón de trabajo, de tiempo y de esfuerzo, de tiempo y de esfuerzo de quienes somos consultoras, consultores, asesoras y asesores. Pero por otra parte, acá hay un riesgo que es enorme, y que es el desprestigio. Y me pasó a finales de 2023, y es que yo hice un trabajo para una organización espléndido, súper completo, pero además me fueron cambiando como las condiciones de contratación, entonces lo hice por menos dinero del que realmente costaba ese trabajo. Y como en toda organización, pues llegó una persona que en un momento de toma de decisiones dijo: vea lo que se hizo en esa consultoría, que yo era parte de un equipo, eso quedó mal, eso no sirve de nada, eso no tiene ninguna utilidad, eso toca volverlo a hacer, y además toca volverlo a hacer como yo quiero, ¿sí? Que ahí está la voluntad. ¿Por qué? Porque pues es que en todo esto hay intereses en juego, y esos intereses en juego, pues si yo le caía bien a esta persona, pues esta persona puede llegar un día y destruirme, ¿sí? Y decir: no, esta no sabe, a pesar de que es politóloga, de que es administradora del desarrollo regional, de que es doctorante en pensamiento complejo, que lleva casi 20 años en la docencia, que ha desarrollado un montón de consultorías, que sabe un montón sobre políticas públicas, etcétera. No, pues esta persona no sabe. Entonces uno dice: bueno, pues hoy en día se habla así. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? No, pues durante toda la realización de la consultoría no hubo una sola evidencia o una sola prueba, pues digamos de auditoría, lo que sea, que lo que se hizo haya estado mal. Pero esta persona pues estaba en una posición de decisión y de incidir en la decisión que se estaba tomando, y pues su voluntad hizo que esa consultoría en específico pues se considerara que no servía, que no era de utilidad y que había que hacer otra cosa. Entonces no es un desprestigio profesional como que hayan dicho: es que Ivonne no sabe, o lo que dijo Ivonne está mal, sino como el resultado de esa consultoría está mal.
Y eso me hizo también reflexionar un montón, porque entonces yo decía, bueno, ¿cómo es el asunto aquí? Esta persona que está, o este conjunto de personas, o estas organizaciones, para no hablar desde el punto de vista personal, que están diciendo esto, desde estas organizaciones, pues consideran que eso está mal, pero lo consideran y no pueden afirmarlo de manera pública, sino en esos espacios cerrados de decisión, y no lo harían si fuera de otra forma. Pero claro, como yo soy una consultora chiquita y estoy ahí en lo chiquito, pues yo no tengo tampoco cómo defender mi punto de vista. Y ahí empieza a entrar también el tema del culillo, el tema del miedo. Y es que aquí hay entre las personas un asunto de responsabilidades. Y uno acepta más la responsabilidad cuando pasa algo, y es que uno da la cara. Cuando usted pone la cara, que es como el cuento de la cara del santo hace milagros, cuando usted da la cara, pues es mucho más difícil que alguien venga de frente a decirle, ¿sabe qué? Lo que usted hizo y el resultado de lo que usted hizo estuvo súper mal. Porque ahí usted empieza a controvertir, usted empieza a dialogar, Y entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a mí, y este no es que me haya afectado profundamente, es un ejemplo, pero es que a mí puede llegar cualquier persona y decir de mi trabajo lo que quiera, mientras yo tampoco esté como dando la cara públicamente. Y entonces lo que me puse a pensar, y esto me producía mucha más tristeza, porque pues, ahí tengo es como un bigote, ¿sí? Pero era mucha más tristeza, porque yo decía, bueno, así yo hiciera las cosas muy bien, pues puede venir cualquiera y decir cualquier cosa de lo que yo estoy haciendo de una manera súper irresponsable y destruir lo que yo hago. Y dije, bueno, pues es que otra cosa es si yo me hago pública y si yo pongo la cara y si yo digo, vea, yo estoy haciendo esto, estoy desarrollando esto, se piensa así, se hace de este modo, y empiezo a compartir ese conocimiento también para que otras personas lo puedan hacer y no solamente yo, y me convierto en una figura que es pública y que da la cara ante ciertas, en este caso redes, pues entonces tengo mucho menos chance de que alguien venga de manera aleatoria y diga lo que se le dé la gana acerca de mí. Y entonces dije, ok, pues ahí hay otra razón, y es una razón pues que tiene que ver con esa responsabilidad, la ética y la responsabilidad, que también es un tema de complejidad, en donde yo pues tengo que dar la cara. Y pues al mismo tiempo entonces ese dar la cara me llevó también a deconstruirme un montón porque yo tenía miedo de hacerme pública, porque en mi pequeña audiencia, en las clases, en ese pequeño contenido que ya estaba creando, pues una cosa era ir y hablar con mis estudiantes parchada y todo bien, y otra cosa era empezar a ponerme así de frente a compartir este conocimiento y esperar como que llegue alguien con el hate y todo y diga como, bah, todo eso es basura. Y entonces eso, pues yo creo que como cualquier ser humano me daba un montón de miedo. Y parte de la deconstrucción, parte de repensarme, tenía que ver con superar ese miedo. Y entonces superar ese miedo, como es un miedo que tiene que ver con unos lenguajes súper técnicos de la academia, etcétera, pues empecé a pensar que ese miedo realmente se llamaba culillo. Y ese culillo pues es la forma, un lenguaje coloquial, sí, una palabra coloquial que significa lo mismo, significa miedo. Entonces yo tenía que empezar a vencer el miedo. Pero pues aparte de lo de la docencia y la consultoría, me empecé a dar cuenta que ese miedo que yo tenía era un miedo que también muchas otras personas tenían a algo que a mí no me da miedo, que es lo político. ¿Y por qué me empecé a dar cuenta de eso? Porque yo hago trabajo como voluntario de manera recurrente, o como trabajo por causas y causas sociales, sobre todo causas pequeñas. Le ayudo a las personas y a las organizaciones a resolver sus cuestiones como
cotidianas que tienen que ver con eso que es político. Pero muchas veces, entonces, por ejemplo, nos encontrábamos preparando una movilización social o la gente me decía, venga, hagamos esto, hay que cambiar esto, hay que hablar con tal, hay que hacer tal cosa. Y la gente me bombeaba, hagamos, hasta que yo decía, listo, lo vamos a hacer. Y hacía toda la estrategia, porque de eso se tratan mis consultorías, sobre todo de establecer estrategias. Y hacía toda la estrategia para desarrollarla. Y entonces cuando ya llegaba el momento de la movilización, acá estaba sola. O sea, o con pocas personas. Me habían bombeado un montón, pero quienes se quedaban a mi lado en la lucha eran pocas. Y eso obviamente, pues entonces también, yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? La gente, ¿por qué no actúa? Y entonces empecé a meterle también reflexión al asunto y empecé a darme cuenta que efectivamente, pues eso también está atravesado por el miedo. Y entonces ese culillo es un culillo a lo político. ¿Y por qué? Entonces incluso lo hablé pues con mi terapeuta y con colegas y demás. ¿Y por qué la gente le tiene culillo a lo político? Pues porque, por ejemplo, acá hay unas posiciones de prestigio, hay unas posiciones de privilegio. Prestigio es que usted sea como la gran persona. Hay unas cuestiones de privilegio, o sea que usted está recibiendo algo de más respecto de otras personas que tendrían el mismo derecho de recibir lo mismo que usted. Entonces esta gente que tiene privilegios, que tiene más que los demás de manera un poco injusta, pues no le gusta movilizarse o le tiene culillo a movilizarse para no perder esos privilegios, lo mismo que las personas que tienen cierto prestigio. Pero también pues es que hay difundido como un mensaje en que en esas cuestiones usted no se meta. En Colombia particularmente hay un fenómeno de violencia súper arraigado e histórico en donde las personas que se movilizan pues pueden ser objeto de acciones violentas. Eso pues explica una parte de la historia, pero en toda América Latina y en general en el mundo la gente le tiene culillo a estos procesos de movilización, al cambio y a la incidencia en general a lo político, porque hay este discurso de, ¿sabe qué? En eso no se meta. Es mejor que usted no haga nada, porque si no después entonces va a haber algunas consecuencias desagradables. Y entonces yo me puse a echarle cabeza a eso, y esas consecuencias desagradables en general son lo que se denomina represalias. Entonces la gente le tiene muchísimo culillo a las represalias, y es como, es que si yo hago esto, ¿sí? Si yo hago A, después eso se vuelve B. Y hay un montón de ejemplos sobre, y este B pues puede ser una represalia. Y hay un montón de ejemplos porque también con las redes sociales y el mundo como está hoy, pues entonces que si yo tuiteo hoy algo, dentro de 10 años como eso queda ahí en el repositorio del Twitter, pues van a venir y me van a sacar los trapitos al sol y van a decir, es que usted dijo y no sé qué. Y la gente le tiene pues muchísimo culillo a eso, porque eso, movilizarse y lo político, también significa responsabilidad, que uno tiene que ser responsable de lo que dice y de lo que hace. Y como uno tiene que ser responsable, la mejor manera de evitarse problemas, entre comillas, es no hacer nada. ¿Sí? Si yo no hago nada, pues no va a haber ninguna responsabilidad de nada. Pero esto está mal. O sea, esto es un pensamiento súper pailas, porque entonces estamos dejando que desde discursos y desde formas de hacer, otras personas decidan por nosotros. ¿Sí? Y si otras personas siempre están decidiendo por usted, pues usted se está quejando un montón y no está haciendo nada. Entonces acá viene como, la corrupción. Que son los corruptos y O entonces acá viene el clientelismo. Que contrata solamente a los suyos y O se llama nepotismo, que es contratar o solamente trabajar con quienes son sus familiares. Que entonces que los hijos y no sé qué, y los delfines y bla.
Pero pues si no estamos haciendo nada, ¿cierto? Porque no nos gusta ser responsables, pues entonces hay algo mal en la forma como estamos pensando lo político. Y entonces cuando vi eso y vi que eso tenía que ver con el culillo, dije, uy, un momento, yo de pronto puedo explicarle a las personas por qué no hay que tenerle culillo a lo político, porque es que no podemos seguir permitiendo que solamente otras personas tomen las decisiones por nosotras y nosotros, sobre todo porque es que eso tiene que ver con el futuro. Y entonces como eso tiene que ver con el futuro es algo importante. Y pues digamos, esos tres hechos, mi precarización docente, el riesgo de las consultorías cuando no se da la cara, cuando no se hace responsable, en esa precarización docente pues vuelvo y es que es el recuperar ese tema del compartir saberes de otra forma y que son las formas que van emergiendo ahora con las redes sociales, pero también el asunto de que la gente le tiene culillo a lo político me llevaron a decir, oiga, ¿sabe qué? Tal vez pueda ser relevante que usted esté ahí y que usted diga cómo son vueltas, porque si no hay nadie que lo esté diciendo, solamente empezamos a difundir mentiras, posverdades, noticias falsas, noticias falsas, y permitimos que se sigan difundiendo sin ningún problema, y mientras tanto en la academia estamos por allá levitando y pensando que voy a escribir 5 artículos científicos al año para que la gente comprenda por qué es importante incidir en lo político, cuando yo ya lo puedo hacer desde esta tribuna, vamos a decir, o desde esta interfaz, no, qué sé yo, pero por lo menos puedo estar diciendo algo. Y eso me llevó a establecer esta marca personal que es Sin Culillo. Ahora, Sin Culillo no quiere decir que acá Ivonne ya mágicamente está feliz. Sin Culillo, Ivonne se deconstruyó, ¿sí? Sí, o sea, se tuvo que repensar y reflexionar sobre lo que estaba haciendo en su vida como docente y empezó esta aventura. Pero no es que esté así como, ¡guau! Esta es la mejor aventura de mi vida. Porque estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas y porque esas cosas nuevas no todas me placen. Pero siento que ya estoy metida hasta el cogote y pues que me toca seguir adelante para seguirlo haciendo. Por lo menos estoy tratando de hacer algo de un modo distinto. Entonces, a modo de despedida, outro, ya sabe de dónde surgió Sin Culillo, ya sabe cuáles fueron las consideraciones que tuve, las reflexiones que tuve que hacer. Ya le conté un poco cómo mi ejercicio docente, como consultora y como, digamos, ciudadana preocupada, convergen hacia vencer el culillo a lo político y difundir un poquito el saber sobre lo político desde esta mirada que puede ser académica, en la que puedo tener un montón de errores, en la que trato de explicarlo con lenguajes muy fáciles y muy sencillos, pero eso no es fácil para mí que llevo tantos años en una academia muy tradicional, pero que estoy revalorizando la transmisión de saber a partir de la tradición oral y que por eso estoy acá. Y nada, pues entonces le invito a que si este contenido fue de su utilidad, pues le dé el dedito arriba, se suscriba, lo comparta, lo guarde o pues digamos lo procese de la manera que quiera, y también si quiere que hable de algo, pues coméntelo y nos estaremos viendo sin culillo.